Sigue escuchando divoxradio.com. divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Y tal como lo anunciamos hace un ratito, nos acompaña Ian Hughes, él es el CEO de Innervix. Así que le damos una tremenda bienvenida. Hola Ian, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros, porque ya lo dijimos en la introducción, ¿cierto? Que esta última semana Innervix estuvo liderando desarrollos de modelos de inteligencia artificial en Estados Unidos, pero antes de llegar a eso, ¿cierto? Que es lo más reciente, a nosotros nos gusta aquí en Pasaporte Digital hacer un poco de historia, que la gente tenga la empatía, así que el micrófono es todo tuyo para que nos cuentes un poco de ti. Ya sabemos que eres ingeniero electrónico, ¿cierto? De la Universidad de Valparaíso. Cuéntanos cómo llegaste a eso y cómo llegó la inteligencia artificial a tu vida y cómo llegaste obviamente a ser el CEO de esta empresa que está dando que hablar. Sí, perfecto, no es problema. Creo que la historia, la verdad es que tiene hartos elementos, así que podríamos estar toda la tarde, pero voy a tratar de hacerla bien cortita para caber dentro del espacio. El, eh, bueno, estudié ingeniería electrónica. Para mí la electrónica siempre fue una pasión desde el colegio. Yo tenía hartas. Siempre desarmaba cosas y trataba de ensamblar algunas otras. Me llevaba muchos retos por lo mismo, y creo que esa historia es bastante típica de quienes les gusta la electrónica. Eh, y por lo tanto, decidí también seguir esa carrera y me matriculo en la Universidad Católica de Valparaíso para estudiar electrónica, con un interés en particular en temas de robótica. En ese tiempo también, antes de postular, estuve viendo lo que estaba pasando. Yo siempre en ese tiempo no había internet, pero no era tan, digamos, no estaba en todas partes tan como está ahora. Eh, pero yo trataba de averiguar lo que estaban haciendo otras universidades, el MIT, la Universidad de Berlín, Stanford, Oxford, etcétera, en temas de robótica. Y yo me proyectaba a ese tipo de cosas. Yo quería hacer quería estar en ese nivel. Entro a la Universidad Católica y veo que, si bien hay un empuje en ese tiempo ya de modernizar, y eso, Chile en general está bastante atrás en estos temas, en ese tiempo. Y me cuesta harto esa como primera inmersión a la realidad local, pero con algunos profesores que fueron bastante importantes, digamos, en esta primera fase, logro eh, tratar de bajar un poco el ímpetu que tenía por hacer cosas, y me dedico bastante a trabajar en robótica dentro del laboratorio de robótica de la Universidad Católica, y después participo también muy activamente en la Universidad de Santa María, cuando se estaba fundando el Centro de Robótica en ese tiempo. Eso estamos hablando de 2003, 2004, por ahí. Y esto me lleva a un sinnúmero de trasnoches en donde nos quedábamos con varios amigos ahí trabajando en todas las ideas locas que teníamos, y algunas funcionaron y la mayoría, por supuesto, no, pero logramos aprender de una forma muy práctica. Logramos aprender mucho de equivocarnos, tratar de hacer de nuevo, de las cosas que funcionan y las que no. Y eso terminó siendo una lección muy importante para lo que desarrollamos después, que tiene que ver con que después en la industria hay una realidad que es las cosas tienen que funcionar, particularmente, como mencionabas al comienzo, en temas de vehículos, en defensa, minería. Las cosas siempre tienen que funcionar. Hay poco margen, digamos, eh, para probar. Muchas veces no hay un margen para probar cosas, y creo que esa experiencia inicial sirvió mucho para entender cómo funcionan las cosas. Posteriormente, trabajo en la Santa María, en la Universidad de Santa María, bastante tiempo, y en una organización que en ese tiempo se dedicaba a vincular con la empresa, y en el departamento de industrias de la universidad, con distintos proyectos, y se nos acerca
en ese tiempo una organización que es por algunos muy conocidas, pero no tanto en general, que es DARPA, que es el Defense Advanced Research Project Agency, que es la agencia de investigación que es similar a la NASA, pero perteneciente al Departamento de Defensa, y donde se desarrollan todas las ideas más locas. Y en ese tiempo tuvimos la oportunidad de conocer al director, que era Anthony Feather en ese tiempo, y él estaba liderando lo que ahora pasó a ser parte importante de la historia de los vehículos autónomos, que era el DARPA Challenge, que era donde se ponían a competir las grandes universidades para lograr que un vehículo cruzara una cierta área de un desierto en Estados Unidos de forma completamente autónoma. O sea, apretaban un botón y el vehículo tenía que ir de un punto a otro. Y esas eran las cosas que estaban haciendo en ese tiempo, cuando nadie hablaba todavía de vehículos autónomos eh, más allá, digamos, de forma anecdótica o algo así. Pero ese era el tipo de personajes con los que nos vimos involucrados en ese tiempo. Teníamos varios proyectos en robótica y en visión artificial, donde nosotros aprendimos mucho haciendo y probando y proponiéndoles a ellos sin mucho miedo a exponernos, porque creo que también una de las cosas importantes que aprendimos en ese tiempo era que ellos estaban buscando cosas fuera de Estados Unidos bajo la premisa de que el conocimiento a través de Internet, a través de todas las nuevas maneras de expandir el conocimiento, ya no estaba centralizado, sino que podían haber personas con conocimientos equivalentes, mejores, en cualquier parte del mundo. Y nosotros no éramos la excepción, nosotros también queríamos participar de eso. Y yo creo que eso también fue una parte de la enseñanza relevante en el sentido de que nosotros inmediatamente no nos sentíamos competitivos únicamente con el entorno nacional o local, sino que para nosotros era lo que estaban haciendo en estas universidades que mencioné alguna vez antes, MIT, Stanford, etcétera. Eso era como nuestra vara de comparación, que es una vara bastante alta por lo demás. La universidad funciona bien, hacemos varios proyectos, pero algunos proyectos se nos acaban y yo decido tomar este conocimiento generado y llevarlo a una empresa. Y que en ese tiempo también yo creo que no estaba tanto la moda de ser startups y de empresas, había algunas empresas reconocidas en el área de tecnología, pero decidimos hacer la empresa que actualmente sigue siendo Inervix, y ya llevamos 12 años, básicamente, sí, más o menos, si no me equivoco, cada vez más, haciendo distintos proyectos en el área de tecnología, robótica, industria 4.0, y partimos con un proyecto de visión artificial con el Departamento de Defensa, que fue como nuestro primer puntapié grandote. Eso fue particularmente con el Ejército de Estados Unidos, y luego con algunas empresas privadas locales que, con los cuales empezamos a explorar tecnologías, principalmente para recolectar datos, procesar y hacer analítica de datos a través de todo este ecosistema de Industria 4.0. Y Y antes una ahora, pregunta. sí, Inervix, ¿qué significa? Para los que somos curiosos y nos gustan las siglas y los acrónimos, ¿qué significa? es una muy buena pregunta. De hecho, como dije también, el primer proyecto con el que partimos es de visión artificial con el Ejército de Estados Unidos. Y, y fue un proyecto en conjunto que desarrollamos con la Universidad de Chile en ese tiempo, con parte también con la universidad, con el Centro de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso, y que buscaba recrear la retina humana para desarrollar nuevos tipos de camuflaje y para evaluar camuflajes. La idea era hacer una técnica computacional para simular retinas y evaluar camuflaje. Y de ahí surge un poco el nombre, porque estamos trabajando en eso, y inervar es hacer crecer nervios o neuronas. Y en ese juego de palabras surge Inervix, y nuestro slogan en ese tiempo era Innervating Technology, que es como hacer crecer neuronas en la tecnología. De ahí sale el nombre. Un origen complejo, pero entretenido de todas maneras. Con un montón de historia, porque además yo creo que todos nos estamos preguntando, ¿cierto? Y sería bueno para enfocar este primer bloque, de todo lo que nos contaste y cómo fueron, ¿cierto?
desafiando, ¿cierto?, las oportunidades, porque fueron más allá de las oportunidades que había. Ustedes tenían metas súper, súper altas, como decías tú. No era quedarse con algo, hacer algo a nivel regional, o sea, siempre apuntando a algo, porque eso es apuntar a global. O sea, la gracia de lo que ustedes estaban viendo era porque querían hacer una solución global. Y por lo mismo, cuéntanos un poco cómo parte una empresa de soluciones tecnológicas, cómo sale al mundo, con quiénes te juntaste, eres tú solo. Cuéntanos un poco cómo es ese trasfondo. Sí, claro. Bueno, en ese tiempo, obviamente siempre hay personas que se van sumando al proceso. El- la intención, digamos, de partir con la empresa surge de mí y yo hago todos los trámites iniciales para partir con la empresa con esta idea de generar esta, casi como una mini universidad donde generáramos conocimiento, pero ese conocimiento fuera aplicado a la industria directamente. Que, que ahora, que ahora muchas OTL, las oficinas de transferencia tecnológica, etcétera, hacen, pero en ese tiempo también no era muy conocido, pero nosotros veíamos el valor de las nuevas tendencias en tecnología y cómo se podían aplicar. Y eso era lo que queríamos hacer. Veíamos que existía una capacidad también, no solamente de la gente con la que comenzamos a trabajar, de ser competitivos a nivel internacional, y de poder generar respuesta a ciertas problemáticas de la industria en una forma súper transversal, porque en un comienzo nos dedicamos a tecnología y a resolver problemas tecnológicos. Y en el grupo que comenzó a trabajar en eso eran principalmente informáticos, electrónicos, que tenían una pasión también por resolver problemas. Y, y así terminamos en industrias muy distintas. Tenemos un proyecto muy grande y también desde mucho tiempo con Fantasilandia, por ejemplo, en donde comenzamos midiendo con cámaras y después con los torniquetes en los juegos, la productividad de los juegos para que Fantasilandia pudiese distribuir los recursos y disminuir los tiempos de espera en las filas. Después trabajamos con otras industrias como DuPont para monitorear la temperatura y humedad en el proceso de secado de las semillas, porque era un problema que en ese tiempo no estaba muy resuelto y no era muy conocido y era difícil de manejar. Y así se fueron sumando casi de voz a voz. Nosotros no usábamos redes sociales, no usábamos nada en un comienzo para darnos a conocer, sino que era porque una persona sabía que habíamos hecho una solución y así se iba comunicando. Y crecimos mucho en base a la confianza que generábamos en términos de las soluciones que estábamos también proponiendo. Y así comenzamos así se fue consolidando la empresa lentamente. Como todo un proceso, porque en realidad hay que entender que esto es un gran cambio, porque la idea es incorporar nuevas tecnologías, nuevas formas de resolver problemas, ¿cierto? Esto entonces no es algo que viene de la noche a la mañana. ¿Qué personaje es clave para ti dentro de este desarrollo o para cualquier auditor, ¿cierto? Que se está inspirando y dice, oye, a mí me gusta el tema, me gustaría investigar más para partir a un proyecto así. Para ti, ¿quiénes serían como los actores clave a mencionar? O sea, te pongo en el caso de cuando hacemos algo de marketing, lo hemos conversado con un montón de especialistas, ¿cierto? Es bueno tener un product owner para que entienda bien cómo va a ser, la forma, etcétera. En el caso de la innovación y la inteligencia artificial, ¿cuáles serían los roles clave para cualquier startup que quiera emprender ese camino? Yo creo que nosotros aprendimos mucho tropezándonos muchas veces. La estructura de la empresa fue siempre tener un área de negocio, una de operaciones y una de desarrollo de tecnología. En el tiempo, creo que fue una buena primera iteración, porque todas las personas que participaban tenían visiones que eran muy generalistas. Por lo tanto, tenían la capacidad de tomar problemas de la industria y encontrar alternativas, soluciones, etcétera, para poder dar algún tipo de respuesta de tecnología. Pero en el tiempo nos fuimos quedando un poco cortos en el sentido de que esto empezó a entrar mucho más en una dinámica de requerir un conocimiento mucho más profundo sobre ciertas áreas. Por lo tanto, las capacidades se tuvieron que ir focalizando en algunas áreas específicas. Particularmente ahora contamos
con alguien que lleva la batuta acá dentro de la organización, que es experto en inteligencia artificial, José Luis Verdugo, que tiene ya mucha experiencia en muchas industrias de cómo implementar, cómo entrenar, cómo resolver y cómo plantear problemáticas desde la perspectiva de la inteligencia artificial y los datos, ahora también con Alejandro Nicolini, que él tiene un conocimiento muy acabado de electrónica, cómo se diseña, cómo se ensamblan y los distintos componentes. Bueno, y tenemos también Cristina, Jorge, Álvaro, que comienzan a focalizarse en algunos temas, con temas cloud, de diseño y de sistemas electrónicos, eléctricos, que comienzan a focalizarse para que esas soluciones que parten como generalistas puedan comenzar a optimizarse, a mejorarse y dar ya no una respuesta tan general, sino que comenzar a ponerle foco a cuáles son los detalles relevantes de la operación, de la mantención, de la puesta en marcha, y etcétera. O sea, por eso, o sea, visión generalista sigue siendo para nosotros un aspecto muy relevante, y tener las conexiones necesarias para poder bajarlo a que esa visión generalista llegue a las manos indicadas cuando haya que entrar en el detalle fino. Un tremendo equipo tienen entonces, con razón están haciendo tan buen trabajo. Y esa sincronía, nos gustaría que nos contaras un poco de las metodologías innovadoras que ustedes están aplicando a los problemas reales, ¿cierto? De cómo el alcance, la captura de datos para generar información es súper importante en los procesos de transformación digital. Nosotros hace un par de semanas tuvimos también al CEO de AgroSuper, que él es astrónomo, y todo su background era para también el manejo de datos. Así que toda esa visión de cómo aplicamos y sobre todo aprender cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial que están haciendo en Inervix y mucho más a la vuelta de esta pausa comercial, así que no se vayan, que queda la parte más sabrosa de Pasaporte Digital aquí por Divox Radio. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.